de financiamiento. ¿Tienen la guía? Sí. ¿Alguna duda, pregunta antes de arrancar? Arrancamos. Arrancamos, chicas. A ver. Vamos con la guía, la de política financiera, financiamiento. Página 28. ¿Lo tienen? Sí, Fran. Bien, vamos a empezar primero con algunos ejercicios de las tasas de interés, después hacemos los otros. Son bastante mecánicos después. Fíjense el 4. El 4 dice, un grupo inversor desea realizar un proyecto de inversión cuya TIR se estima en el 40%. Para financiarlo le ofrecen un crédito anual con capitalización mensual a una tasa nominal del 28.5. Si la variación del índice de precios internos mayorista y PYME es del 3.2, ¿le conviene o no le conviene tomar el crédito? ¿Por qué? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ir desentrañando qué nos quieren decir acá. A ver, lo primero que tenemos que ver es con qué vamos a comparar. Quieren hacer unos inversionistas, tienen un proyecto, por tal cual, cuya TIR es del 40. ¿Sí? ¿Qué es la TIR? Ya a esta altura. ¿Qué es la TIR? La tasa a la que el BAN se hace cero. Muy bien. ¿Y qué me da idea de qué? ¿Por La qué es situación. importante la TIR en un proyecto? ¿O por qué es importante saberla? Te permite saber si en una economía con tal tasa de interés tu proyecto eh, va a tener un BAN positivo y por lo tanto lo vas a elegir. Está bien, sí, está buena respuesta. Bien encaminada. La TIR tiene dos cuestiones. La TIR es la tasa interna, una suerte de aproximada de lo que es la rentabilidad interna de un proyecto. ¿Sí? Sin ser la equivalencia directamente proporcional a lo que entendemos como rentabilidad en costo de producción, está muy bien aproximado. ¿Sí? Entonces, es la rentabilidad interna del proyecto. Pero además nos dice cuál es la tasa de interés máxima a la cual se puede fondear, a la cual se puede financiar una inversión y que ésta siga siendo elegible, o sea, que dé mayor a cero el BAN, o igual o mayor a cero. Por eso es importante la TIR. Bueno, entonces ahora, esto es lo que genera la propia inversión. Ahora, nosotros para poder hacer la inversión, queremos financiarnos, nos ofrecen un crédito. Nos dicen que tenemos una tasa nominal anual, una TNA, ahora vemos de vuelta qué es eso, del 28,5. ¿Qué más tenemos de datos? Tenemos que la capitalización es mensual, ¿sí? Vamos a poner mensual, a ver, después le ponemos número. La K es capitalización. Y tenemos un IPIM en ese periodo, es del 3.2%. Entonces nos dice, ¿conviene o no te conviene tomar el crédito? Sobre lo que vamos a tener que trabajar es sobre todos estos datos. ¿Para qué son estos datos? Vamos a hacer, ¿se acuerdan los pasos lógicos? ¿Se acuerdan cómo era el caminito? Tenemos primero, ¿qué cosa? La TNA, tasa nominal anual. Es la tasa de referencia bancaria. Es la que publica el Banco Central. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Eso es dato. 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . . 。 . . . 。 . . . . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Después, ¿quién le sigue? La TEA, Efectivo. la tasa efectiva anual, que es la que tiene incluido los ciclos de capitalización. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Tasa efectiva anual es igual a 1 más TNA K elevado a la K menos 1. ¿Hasta acá me siguen? Donde K es el ciclo de capitalización. Después, ¿qué tenemos que calcular? La tasa real. ¿En qué consiste la tasa real? Es la tasa de interés que está afectada por qué fenómeno económico. Por la inflación. Muy bien, la inflación. ¿Cómo se calcula? ¿Qué haces, loca? Tenés que calcular el factor de actualización. Exactamente, vamos a poner así. Hola. Hola. Voy. Era demasiado divertido y se fue. Fran, perdón, dijimos que la TEA es una actualización por capitalización. Claro, más que actualización no estamos actualizando, lo que hacemos es capitalizamos. Es la tasa de interés afectada por los ciclos de capitalización. Ahora vamos a volver sobre eso, vamos a hacer paso por paso y vamos a explicarlo. ¿Parece? Dale. Bien. Y nos falta la tasa, que no es para este ejercicio, pero lo agrego, acá pongo el 3 bis, que es la tasa en dólares, o la conversión de dólares a pesos. ¿Sí? Y que va a ser igual la tasa de dólares a pesos es igual a 1 más la tasa en dólares por 1 más la devaluación menos 1. ¿Sí? Esto es, pongo 3 bis. Estos son los dos caminos alternativos que podemos tener. No los dos a la vez. Uno u otro. ¿Sí? Perdón, Fran dice 1 más tasa dolarizada por. Ese es un Por. Ahí va. Este es un por. Eso. 1 más la tasa de devaluación menos 1. Esto es lo que está en la guía tal cual. Esto es matemática financiera básica. Ahora, vamos a meternos con el ejercicio. A ver, ¿quieren que les explique primero cómo es el pasaje de TNA a tasa efectiva para entender de qué se trata el concepto? Y después nos metemos con el ejercicio. Fíjense esto. Tenemos, vamos a poner acá, dos formas de capitalización, ¿sí? Dos formas de interés. Interés simple o compuesto. En el simple, ¿sí? El MN, que es el monto final, no es más que el M0, que es el monto inicial, por la tasa de interés. ¿Sí? En el compuesto va a ser igual al M sub 0 por 1 más I elevado a la K. ¿Y esto en qué consiste? En lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio fácil. Era que les decía que es fácil para apreciar así. Pongamos una tablita, vamos a hacer. Acá N, año 1, 3, 4.
vamos a hacer una columna que sea M sub 0. Otra que sea el interés. Vamos a hacer M sub 0. Vamos a hacer... y vamos a hacer una que sea para interés simple, calculado, y otro interés compuesto. Vamos a poner ILM sub n. Me quedo sin lugar. Pónganle que ponemos una tasa, para los dos sistemas, mi tasa de interés es del 10%. Vamos a ver cómo funciona un concepto de capitalización compuesta. Pónganle, partimos con 100 pesos. Después de un año, el 10%, ¿cuánto es el interés? 10. 10. Fran, disculpa, ¿podrías hacer un poco de sombra con la cabeza? Porque justo la luz como que... ¿Ahí? Sí, ahí creo que se ve mejor. Mejor. Bueno, Gracias. está. Con el interés a tasa simple, lo que nosotros hacemos es, vamos a borrar esto así lo hacemos fácil, sacamos los 10 pesos. Entonces, en el año 2, ¿con cuánto volvemos a arrancar? Con 100 pesos. Después de un año, tenemos 10 pesos. Esto es el interés acumulado. En el año 3, ¿con cuánto volvemos a arrancar? Con 100. Me vuelve después de un año a generar 10 pesos de interés, yo los retiro. Después de 3 años, ¿cuánto tengo de capital acumulado? 30, con capitalización simple. ¿Sí? ¿Entienden hasta ahí? Sí, sí. ¿Qué pasa si en vez de hacer esto, yo hago lo siguiente? El primer año yo deposito como M sub 0 100. Y después de un año arranca igual, 10 pesos. En vez de yo sacar ese interés capitalizado, esa capitalización, yo la dejo en el M sub 0 para el año 2. O sea que en vez de arrancar con 100, voy a arrancar con 110. El interés va a ser de 11, o sea que tengo acá 10 y 11. Para el año 3, ¿cuánto voy a tener acumulado? 121. ¿Cuánto me va a dar de capital? 12,1. O sea que voy a tener acá 12,1. Pasado 3 años voy a tener 30 de 1 y de la otra manera voy a tener 33,1. ¿Ven? Esto que estoy haciendo acá es una capitalización compuesta. Vuelvo a calcular el interés no sobre el M sub 0 original, sino sobre el M sub 0 con los ciclos de capitalización. Así funciona un ciclo de capitalización compuesta. Con lo cual, si uno lo graficara, esto es el monto y esto es las veces que vuelvo a calcular la capitalización, en años o en meses, lo que fuera. Esto es en una capitalización simple. En un interés compuesto, ¿cómo va a ser? Y va a ser una cosa así. Arranca igual y después tiende a elevarse, ¿sí? Se da un proceso exponencial. Por eso es importante esto, la capitalización, tener en cuenta cómo funciona la capitalización. Vamos a meternos con el ejercicio. Vamos a poner acá. Fíjense, lo primero que tenemos como dato, ¿qué es? ¿Cuánto es nuestra tasa de interés de referencia? ¿Cuánto es? ¿40%? No, lo tenemos como dato. Esa es la TIR, eso es lo que genera potencialmente el proyecto. Nosotros acá queremos ver si vale la pena o no pedir préstamo, un crédito para hacerlo. Tenemos como dato esto. La tasa de interés nominal anual es del 28,5. La capitalización es mensual. Tenemos aparte una inflación del 3,2 en ese periodo. Con lo cual la pregunta es, ¿podemos pedir el crédito, sí o no? Para pedir al crédito, ¿cómo debería ser la TIR con respecto a nuestra tasa real? ¿Cómo debería ser la TIR? Mayor. Mayor, superior o igual al menos. Mayor o igual. Bueno, vamos a pasar los valores absolutos. El 28,5 es 0,285, ¿sí? Esto es en I. Vamos a hacer, hasta acá estamos. ¿Cómo calculamos la TEA? La tasa efectiva. Vamos a hacer
1 más la tasa nominal, 0,285, dividido la cantidad de los ciclos de capitalización anual. Si me dicen que el K es mensual, ¿cuánto tengo que poner? 12, ¿no? Si el K es mensual, ¿cuánto es el número? ¿Mm? ¿No es 12? Se escuchan ofertas. ¿Cuánto sería? ¿No es Andy, ¿Cuánto? creo que no nos estás escuchando, Francisco. No, no se escucha. Ah, 12, dijo Andrés. Ah, bien, no se había escuchado, gracias. K igual a 12. Acá en el divisor y acá en el exponencial. Todo esto menos 1. Hagamos el cálculo. Esto me da, vamos a poner acá la TEA, 0,32. ¿Hasta acá estamos? 32,5. ¿Sí? Vamos a calcular ahora la tasa real. Fran, ¿Qué es la disculpa. tasa? Sí, O sea, esto sería para un interés compuesto. claro. Ok. La tasa efectiva, exactamente lo que hace, porque es así. La tasa nominal anual es siempre interés simple, porque es la tasa de referencia con un solo ciclo de capitalización anual. Es un monto que le hago un solo cálculo de capitalización que es del 28,5. Pero se calcula una sola vez, o sea, interés simple. Lo que pasa que, por lo general, mis capitalizaciones anuales, si mi capitalización anual, mi K, fuese un solo ciclo de capitalización, la TEA sería igual al TNA, ¿sí? Porque lo calculo una sola vez. Ese recálculo de la capitalización es una sola vez. Si yo calculo el interés, hago el cálculo de capitalización más de una vez, necesariamente la TEA va a ser superior a la tasa nominal. Cuantas más capitalizaciones yo haga, más alto va a ser la TEA en comparación con el TNA. Es mensual, puede ser diario. En el caso de las deudas a veces de tarjeta de crédito son diarias los cálculos de intereses por mora. Si es O sea diario, que el periodo de capitalización es 365. sí, ¿Es así? Ok. sí. Con lo cual podés hacer el cálculo de cuánto te da el interés y es descomunal. Y o sea, ese 3, ese 0,325, ¿es Sí, el 0, no, los 33 pesos que están en la otra no, tabla que hice al principio? son los 32,5. Claro, sería una cosa así. Ok. Exactamente. En vez de ser años, sería meses. Si lo hiciéramos hasta el 12, nos daría eso. O sea, es Ok, el cálculo con los ciclos de capitalización. Yo volví a calcular el interés una vez por mes. A lo largo de un año, una vez por mes, yo volví a calcularlo. Entonces se calculaba con el M sub 0 original más a ese M sub 0 se le sumaba todo lo que se había capitalizado hasta ese momento. Entonces se va aumentando exponencialmente. Ahora, lo que corresponde es pasar a la tasa real. ¿Qué es la tasa real? Es la tasa efectiva afectada por la tasa de inflación. Y va en sentido opuesto. Si las capitalizaciones aumentan el valor de la tasa de interés, capitalizan, la inflación la reduce, disminuye el valor de la moneda.
Con lo cual, si uno lo hace la fórmula, sería igual a 1 más tasa efectiva, que sería en este caso 0,325, dividido 1 más la tasa de inflación, que era de cuánto, el 3,2 para el periodo anual. 0,032 menos 1. ¿Cuánto me da esto? 28 creo que da. Puede ser. La tasa real es igual a 0,28. ¿Okay? Sí, 0,2839. Vamos a ponerle 28 con un solo decimal está bien. O sea que la tasa real es del 28%. Fíjense que tuvimos finalmente una inflación similar a lo que se capitalizó. Más o menos. Estamos ahí. Y para este ejercicio, hasta acá nos quedamos. Entonces, si la TIR era del 40 y nuestra tasa real era del 28,3, tasa real, ¿convenía o no convenía tomar el financiamiento? Sí, Sí, porque tiene que exactamente. ser menor que la TIR para que te dé positivo el VAN. Exactamente. Perfecto. ¿Hasta acá estamos? ¿Hay dudas con este? Vamos a pasar igual al ejercicio 5. Francisco, Sí, ¿te puedo hacer una consulta? Justo me acordé. sí. Cuando hablaste de cómo aparecieron los contratistas en la Argentina, Sí. ¿qué tenía? ¿Una tasa real? Tenían una tasa efectiva muy baja y una inflación muy alta porque me acuerdo que dijiste que casi que el Estado les terminaba pagando a ellos por tomar crédito. Sí. Sí, es que la efectiva a veces no es que era tan baja. Lo que pasa es que en algunos momentos tuvimos de Argentina Sí. unos picos de inflación del 200-300%. Y la tasa, casi lo que pagaban, decías que Y casi que se les pagaba a ellos por tomar crédito. ponele que la tasa, si vos pusiste una tasa fija, aunque sea alta, ponele que dijiste una tasa anual efectiva del 70%. Sí. Y te cae una hiper del 200%. Si Claro. vos ves, de hecho, antes lo veíamos, teníamos algunas tablas, lo veíamos un poco más en detalle, pero si ustedes se buscan la evolución de la tasa real en Argentina, tenés en varios periodos de la historia tasas negativas. ¿Qué significa? Vos ves, las tasas de interés eran a veces del 200% anual, la efectiva. Pero vos tuviste, ponen en el 89-90, tuviste una hiper de 1000%. 1500, una cosa así fue. Entonces, si vos tenías un crédito que era en tasa fija o que no se ajustaba, no se indexaba por inflación, necesariamente te subsidiaron. Claro, sí. Perfecto. Terminabas pagando menos que lo que terminaba perdiendo valor el dinero. Y vos tenías un bien, por eso. Eso solo aplica si vos sacás el préstamo antes de que la economía tome esa dinámica tan inflacionaria. Y porque los bancos no son sonsos y te lo van a ajustar eso. Si es durante, claro, se generan otros cálculos para ajustártelo a las inflaciones. Y ahí está el banco o el que sea, por lo general no le gusta perder demasiado, entonces te arman alguna manganeta para ajustar. Que eso es lo que pasó en gran medida con los créditos UBA. Exacto. Que ajusta con la inflación, ¿no? Claro, el tema era, en un contexto de estabilidad, eso puede funcionar, pero cualquiera que haya, por lo menos mi perspectiva, mi interpretación es cualquiera que haya transitado por Argentina, sabe que los periodos de estabilidad han sido más bien la rareza, la excepción, y por lo general tenés inflación. Entonces,
El problema es que si vos tuvieses inflación, pero estuviese paralela al aumento salarial, no te importa. Ahora, si tenés un desfasaje entre sueldos e inflación, se complica. Yo qué sé, por ejemplo, los sueldos estatales en los últimos 2 años tuvieron un desfasaje del 40%. O sea, perdieron un 40% efectivo de poder adquisitivo. Entonces, ese es un problema si querés. En el largo plazo tienden a equilibrarse, a empatarse, pero a los 15 años. En lo que es el corto plazo, en lo coyuntural, no. Y entonces, cuando tenés ese tipo de créditos, eso implica que quedás en rojos, totalmente. Pero bueno, eso era, digamos, una cuestión de perspectiva de lo que podía pasar en nuestro país. Sigamos. Ejercicio 5. Dos contratistas deciden pedir un crédito, un préstamo para ampliar su parque de maquinaria. El gerente de la institución les informa que hay dos tipos de créditos, en pesos y en dólares, con las siguientes condiciones. Vamos a ver. En pesos y en dólares. Pide, vamos a poner acá pesos y acá, vamos a poner más acá. Pesos, dólares. Y acá vamos a poner la tasa nominal anual, que es del 17,77 y el papelito 14,50. Después me dice que ambos créditos capitalizan, vamos a poner acá tasa efectiva, y tienen una capitalización mensual, o sea, el K igual 12. ¿Sí? Después dice que la inflación, vamos a poner tasa real, y la inflación fue de 1,2. Bueno, la pregunta es, ¿cuál conviene? Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Para los dos. Tasa efectiva. Exactamente. La tasa efectiva, vamos a ponerla acá, va a ser igual a 1 más TNA elevado a la K, dividido K elevado a la K menos 1. En pesos, tienen que hacer 17,77 dividido 12 más 1 elevado a la 12 menos 1. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto es? ¿Cuánto me da? Puede ser 54.345. No. Es 0,1777 dividido 12 más 1 todo elevado a la 12 menos 1. Algo 0,19, así ¿no? como... ¿Cómo? 0,19. Sí, 0,192. A mí también me da 54.000, pero era porque puse el Claro, me 17. faltó eso, dividirlo. Claro. Acuérdense siempre que es en absoluto. Es 0,17. Bueno, 0,1450 dividido 12 más 1 elevado a la 12 menos 1. No, metimos un dedo. ¿Cuánto era? 14. No, ahora sí.
Corríjanme. 15,50. Sí, a mí también me da eso. Bueno, ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Y acá es donde tienen que prestar atención. ¿Qué hay que calcular? La tasa real. Tasa real. Ahora, la tasa real, ¿cómo se calculaba? 1 más TA dividido 1 más la tasa de inflación menos 1. Pero acá es donde está un error frecuente, que de hecho creo que estaba antes en uno de los ejercicios, en la guía, estaba mal calculado. Pero es un error conceptual grueso. La inflación, ¿para qué tasa de interés la tengo que aplicar? ¿Para la de pesos o para la de dólares? La inflación en pesos, ¿no? Siempre. En una, en La otra, en las real, dos. ¿En qué tasa? y en la de pesos pones inflación en pesos. Exactamente. Lo que nunca tienen que hacer es calcular una tasa real con inflación en pesos argentinos sobre moneda extranjera. Eventualmente podrían calcular la real de la inflación de dólares para el dólar, pero eso tiene que sacar la cuota de inflación de Estados Unidos. Claro, en la guía está mal, Francisco, entonces. Por eso en la guía está mal eso, de hace tiempo, y nunca lo corregimos. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto era del 1.2? Era 1.192 dividido 1.0 17,7. Esto sigue igual. Entonces, este es igual a este porque no contamos la inflación. Ante estas dos situaciones, si hay solo inflación, ¿qué me convenía? ¿En pesos o en dólares? En pesos. En pesos, muy bien. Ojo que esto, si no lo saben calcular bien, no en los ejercicios. En ejercicios, a lo sumo, se sacan un 0,5. El problema es que si en la vida real no saben estimar esto bien o no tienen el buen criterio, jugar con estas dos tasas de interés puede hacer, muchachas, muchachos, que les vaya muy bien o que se vayan al séptimo de los infiernos, pierdan todo. No es Pero, chiste. Fran, ¿por qué no calculamos la real con la tasa inflacionaria de Estados Unidos? ¿Por qué no lo hacemos? Podrías, pero ¿vas a hacerlo? Para el ejercicio. Bueno, no me cambia mucho a mí. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Y comparado con qué? Una tasa de inflación de Estados Unidos. ¿De cuánto es una inflación en Estados Unidos? 2% anual. Sí, como mucho. 1, 2. En Argentina, ¿cuánto tenemos? 40, ponele. Entonces, en un proyecto de largo plazo uno lo podría calcular, o de hecho ya hay tablas con las tasas reales americanas, ya afectadas. Eso ya está, existe. Con lo cual directamente vas a alguna de esas tablas ya armadas y lo sacás de ahí si querés. Pero para los ejercicios estos y que son créditos de corto plazo, la inflación americana es despreciable comparada con la Argentina, Pero desgraciadamente. entonces hacemos esto de comparar real con real a pesar de que no ajustamos la real en dólares. No, exactamente. O la real que la tomás es similar a esta. Ahora, si querés esto, para no confundir, lo podemos borrar y entonces podemos comparar. Voy a usar otro color. Este con este, para la primera parte. Ahora, lo que dice el ejercicio es que hay otra situación, que es que hay una devaluación del 20%. Si hay una devaluación del 20%, la devaluación se hace sobre la tasa en dólares. Y lo que hace la devaluación es modificar el peso relativo de la moneda local versus la moneda extranjera, peso dólar. Y entonces lo que queremos es hacer la conversión de esta tasa en dólares después de una devaluación a cuánto equivaldría convertida a moneda local. ¿Cuál es el equivalente? ¿Cómo paso esa tasa de dólares a pesos? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, es 1 más TA en dólares por 1 más
la devaluación porcentual menos 1. Y entonces podemos reemplazar y hacemos 1 más, para que vean cómo es. 0,155 por 1 más la tasa de devaluación, que ¿cuánto era? 1 más 0,2 menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto era del 20, no del 0? Sí, no está. 1,2 menos 1. ¿Cuánto da esto? 0,386. ¿Cuánto? ¿0? 386. Puede ser. Fíjense. Con una devaluación, ¿cómo nos cambia el panorama? De 15,50 la tasa pasamos al 38. O sea que si hay una devaluación, la tasa convertida de dólares a pesos da el 38,6. Con lo cual, tomando en cuenta esta devaluación, ¿qué convenía? ¿La tasa real de 17 o la tasa en dólares que pasó al 38,6? La de 17,7. Exacto, la tasa más baja. Siempre elijan la tasa más baja. Y si uno se pregunta, bueno, a veces uno puede elegir, a veces no, y a veces hay otro problema, que no lo vemos acá en la cursada porque ya es complejizar más, que tiene que ver con cuando uno hace análisis financiero de proyectos y con cómo se fondean los proyectos, que tiene que ver muchas veces cómo es el comportamiento de los productos y de los insumos. ¿Se acuerdan cuando vimos análisis de sensibilidad y todo eso? Esto es, tenemos que ver qué productos que nosotros hacemos se cotizan en pesos o en dólares y qué insumos son en pesos y en dólares. Y entonces ahí empiezan a tallar dos variables grandes. Hay que ver cuánto afectan, ¿no? Con un análisis de riesgo. Uno es la inflación y el otro es el tipo de cambio, la devaluación. La inflación lo que hace es disminuir el valor nominal de tu unidad, de tu peso. Cada peso compra menos, pero entonces aumenta el volumen. Cada producto necesita más plata para ser comprado, si se quiere. O sea, que disminuye el peso relativo de cada billete. Y paralelamente vos tenés el tipo de cambio, que lo que te dice es cuánto vale un dólar en pesos. Póngale 20 pesos. Entonces, dependiendo cómo es el tipo de inflación, va a haber una relación también con el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si yo modifico la inflación, aumenta la cantidad de monte circulante en valor nominal y no modifico el tipo de cambio, ¿qué hago? Y hago que la gente trate de comprar más dólares. Entonces es más barato, si querés, trabajar con productos importados. Ahora, llegado un momento, esto tiende a equilibrarse. Entonces busca un punto de equilibrio, pero que a veces no van sincrónicos, están desfasados, depende de múltiples variables. Entonces, si uno analiza las curvas en Argentina de los últimos 20 años, y va una cosa casi así, si uno ve la curva. Una cosa así es. No exacto, pero casi que tiene una curva así. 15, 20 años. Desde que salimos de la convertibilidad hasta acá viene más o menos así. Se estira más, menos, no es exacto, pero sigue así. Con lo cual, dependiendo cómo es el comportamiento de los insumos y productos que yo utilizo, una de las cuestiones que es esencial es ver en qué momento de la curva uno se encuentra. ¿Sí? Si la inflación, básicamente, para el productor queremos que la inflación le gane a la tasa de cambio. Y siempre. Digamos, están en el momento del pico en tu curva azul, con descenso de la curva roja,
como lo graficaste, ¿no? Digamos. Claro, el tema es que, dependiendo, pónganle que esto es en años, un proyecto de 10 años, es muy importante para el BAN ver en qué momento de la curva te metés vos. Si es en este, si es en este, si es acá o si es acá. ¿De dónde empezás a contar los 10 años? Claro. El primer problema es que vos la bola de cristal uno no la tiene. Entonces, uno puede hacer ejercicios de prospectiva, ¿viste? Y analizar qué pasó para ver qué puede llegar a pasar en el comportamiento, o leer alguno que sea más o menos serio, está lleno de tirapostas y mentirosos con estas cosas, pero es ver más o menos, uno tratar de tener una perspectiva de qué va a pasar con esta relación, pero para eso es entonces hace que sea crítico el momento de entrar a los proyectos. De hecho, hace un tiempo con alguien teníamos que hacer una evaluación así, pero era con un modelo de simulación más complejo. Y el problema es que no pude, la verdad. Esto era una sinusoidal, entonces tenía que hacer una función de seno. Básicamente tenía que encontrar un momento de seno para el peso y un seno para el dólar. Después de algunas conversiones nos había dado una cosa así, la fórmula era de manual como estaba. O sea, tenía re lindo comportamiento, pero el problema era entonces encontrar una función matemática que dependiendo en qué momento yo entraba de mi X, me tirara al BAN. Entonces era ahí tratar de encontrar algunos también indicadores previos que te digan cuándo entrar y cuándo salir del negocio. No lo llegamos a hacer, pero porque no encontramos una resolución matemática mínimamente seria. El tema es que son variables cualitativas de lo que depende, no, me parece que no se resuelve simplemente con cuánto emitió el Banco Central. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo saber cuánto no es eso. Pero sí vos pasa que cuando estás trabajando con proyectos tenés que cuantificar, vos no podés trabajar con variables cual y vos tenés que transformar todo a números. O sea, todo esto son variables numéricas siempre. Entonces tenés que establecer mecanismos. No nos metimos en las causas fenomenológicas de la inflación. No nos interesaba, de hecho, porque tampoco está muy claro. No, lo que nos interesaba era, por un lado, ver qué comportamiento tenía estas dos curvas, digamos, una cosa más causal, es decir, ver qué es lo que hacía que funcionara así y entonces hacer algún modelo predictivo que te dijera para ese proyecto en particular de inversión que tenía el tema era tenías los productos que hacías eran en pesos y gran parte de los insumos eran en dólares. Y aparte se fondeaba con moneda nacional. Entonces era ver cómo se comportaba esto para ver, y aparte era re crítico, vos calculabas en cierto momento y el BAN te daba pésimo, te hundías terriblemente. Y lo hacías en otro momento el cálculo con otra relación y era una mina de oro. Era un poco una ruleta rusa eso. Entonces vos lo que tratás es tan riesgoso que tratás de acotar los riesgos. Algo parecido pasa cuando tenemos doble tipo de cambio. Si vos tenés dólar billete en la mano, cuando tenés una brecha muy grande en los tipos de cambio, te pasa un poco lo mismo. Como si uno te pusiera, a ver cuál sería los dos. El tipo de cambio paralelo te funciona como inflación y el tipo de cambio oficial te funciona como el tipo de cambio. Entonces, el problema que tenés es que en el caso de los paralelos es muy difícil simular algo porque no sabés de qué fluctúa. No sabés cómo se comporta en realidad. No es un mercado... Nada, es un mercado que ni siquiera se sabe cuántos son y son mercados chicos, entonces son muy volátiles. Tenés muchas más variables, digamos. Ese es un problema. Nosotros usábamos tipo de cambio oficial. Claro, sí. Que aparte cuando liquidás cosas del exterior es con un tipo de cambio oficial. Después tenés proveedores que son más sátrapas y te lo venden en el otro porque hacen su negocio. Pero eventualmente esto era con tipo de cambio oficial y si exportabas era también retención, todo, pero con el oficial, con lo cual marche precio. Pero el tema es ese, ponerle que el tema es, en el largo plazo eso tiende a converger. Pero en el largo plazo, como decía Keynes, estamos todos muertos. Entonces vos lo que tenés que hacer es
algún instrumento que te permita el corto plazo, porque eso es lo que termina definiendo. 3 años con una tasa negativa o lo que fuera, eso es historia. A largo plazo no existe. Bueno, ¿entendieron esto hasta acá? A ver, de los ejercicios. Vamos a hacer vamos a hacer lo de Warrant. Una linda banda de glam rock de los 80. Los otros traten de hacerlos ustedes esto. Después, o sea, vamos a hacer algunos. Así los practican ustedes y ven dónde se traban. Vamos a hacer uno de Warrant y por ahí estamos. A ver. ¿Hacemos Warrant? ¿Cuál número? El 1. El 1. No son muchos más también. El 1. Estos son interesantes porque se meten en cómo funcionan los Warrant. Acuérdense, los Warrant es un instrumento, vamos a ponerlo acá, Warrant. Si alguno tiene dudas, yo porque ya soy grupo de riesgo. Warrant era una banda glam, hard metal de los 80. Def Leppard. Def Leppard, De Motley ese Crue. palo. Exactamente. Mucha calza apretada, mucho batido y mucho maquillaje. Sí. Hair rock. Exactamente. Se te cayó la antena y sí. Yo no llegué a vestirme así, pero tenía mis primas y primos que se vestían así. Mucho póster en el cuarto. Exacto, de la Madhouse y otra más que no me acuerdo. La peor igual es la de Devil Lee Roth. ¿Por? Con la Van Halen. No, la que tuvo después, la banda que tuvo después con Steve Vai. Sí, no me acuerdo el nombre de la banda. Nada, ¿cómo se vestía eso? Sí, no, las ropas en el otro, como era, no Queensrÿche, los que vinieron acá, ¿cómo se llamaban estos muchachos? Ya me voy a acordar, también. Problema del grupo de riesgo, me olvido los nombres ya. ¿Cómo se llamaban estos locos? Twisted Sister, ahí está. Eso era duro. Sabes que por mi barrio había uno que se vestía, si era el último sobreviviente, ya avanzado los 90 y salía glam rock el muchacho. Sí, se los comieron. Después no querían salir por el barrio porque estaba más panquirulo el asunto. Y la gente le gritaba cosas. Claro. Este era muy parecido igual al de Aerosmith, entonces, digamos, tenía su onda, pero salía con pantalones de cebra tiro bajo, afelpado, y botas de texana en el barrio, imagínense, era así. Los muchachos de 2 minutos no les gustaba eso. Y se ponía picante, los 90 no era lo mejor, pero bueno, actitud tenía. Bueno, volviendo a esto. Pero si no creen, busquen en YouTube eso, Hard Rock, son cosas muy simpáticas. Warrant es un instrumento bancario. Y lo que sirve, lo que tiene la particularidad es que la garantía es un bien fungible, es un bien que puede ser un commodity, ¿sí? Un bien fungible que puede ser separado, que puede ser a granel, algún commodity o algún producto. Puede ser agropecuario o no agropecuario, un warrant. Y es un crédito de corto plazo. Máximo 6 meses. Máximo. O sea que se utiliza para cubrir baches financieros en la empresa. A partir de esto vamos a ver cómo funciona. Aparecen 3 actores. Tenemos el banco, la productora o el productor y la guarrantera o el depósito. La empresa que hace el depósito. Yo necesito préstamo.
Un M sub 0. ¿Por qué? Porque quiero vender por ahí más tarde, porque mejora el precio. Entonces, le voy a pedir al banco un préstamo de un M sub 0. ¿El banco qué me va a decir? Yo para darle el préstamo del M sub 0 le tengo que dar mercadería, depositar la mercadería a la guarrantera que están registradas en el Ministerio de Agricultura y le voy a dar algún bien con un equivalente al M sub 0. ¿Sí? Una vez que pasen los 6 meses, yo lo que voy a tener que hacer es dos cosas. Por un lado, pagarle al banco los intereses y por el otro, pagarle a la guarrantera las comisiones, seguros, etc. Sí, Fran, una pregunta. P de productor, D de depósito. Sí, de la empresa que se acepta los depósitos, la guarrantera. Ok. Más conocido en la jerga como guarrantera. Y este es el banco. Cuando sacás los costos, ¿lo haces con el precio Ahora vamos a hacer. o el de futuro? Porque el de futuro... No, vamos a hacerlo. Ahora vamos a hacer exactamente eso. Vamos a hacer, siempre se hace los primeros con el inicial, porque es el valor de tu M sub 0. Sin embargo, esto se utilizaba o tenía algunas diferencias cuando no tenías mercados de futuros. Ahora, en la actualidad, si tenés mercados de futuros, por lo general, te suelen pedir que fijes precio con algún instrumento, con alguna cobertura. ¿Por qué? Porque eso le da mucha más seguridad a todo el sistema. Mercado No de es una futuro que es saber cuánto lo vas a vender en el próximo periodo. Claro, ya hay mercados de futuros y opciones. Entonces vos podés negociar tu producto al precio de septiembre, ponele, si lo cosechaste en marzo. Igual Fíjense. lo que le pagás a la guarrantera te lo devuelven cuando te devuelven el stock de la mercadería. No, ¿O ¿qué se le cosa? quedan como pago del acopio de lo que le dejas de la mercadería? No, lo que te devuelve la guarrantera es la mercadería, pero después vos le tenés que pagar comisiones por haber hecho eso. Digamos, ellos tienen su ganancia, también hay su... Pero no tiene sentido hacerlo con precio futuro, porque si lo hago con precio futuro, se me extrae directamente de mis beneficios. En cambio, con el precio periodo 1 se me extrae del beneficio, pero es menor. No necesariamente. Ok. No siempre. Fíjense este ejercicio, el 1. Son 1.400 toneladas. El precio de marzo es de $85 la tonelada. Y la estimación es que el precio de septiembre sea de $102 la tonelada. Usted va, pide el préstamo, y tiene estos datos, con lo cual hay que ver, ¿conviene o no conviene sacar el warrant? El costo del warrant para un plazo máximo tiene los siguientes componentes: comisión, seguro, gasto de almacenamiento, y debe abonar al banco una tasa de interés nominal anual del 18,55. Entonces vamos a ver cuáles son los componentes, si les parece. Es decir, va a ser el M sub n, va a ser igual al M sub 0, más el interés, más los gastos de la operatoria, ¿sí? Las comisiones, seguros, etc. A ver, vamos a calcular el M sub 0. ¿Cuánto es? Mi M sub 0 va a ser 1.400 toneladas por $85 la tonelada. ¿Cuánto es esto? 119.000. 117. Bien. Esto es lo que me va a dar el banco, $119.000. ¿Sí? Entonces, vamos acá. M sub 0, 100. Vamos a poner más acá. ¿Pero yo al banco no le pido los gastos de la guarrantera al banco también? No, eso me lo cobra el banco, la guarrantera. Ah, yo pensé que al préstamo del banco le pedía los gastos de la guarrantera también. No. Ah. Fíjense el interés, ¿de cuánto es? De 18.55. 18,55. Acá podemos poner la TNA es de 18,55. Ahora, esto es anual. ¿Y nuestro warrant de cuánto tiempo es? 180 días.
O sea, 6 meses. ¿cuánto es lo que se genera de interés? La mitad. O sea, son 6 meses. Es 18,55 en 6 meses. Con lo cual, esto va a ser algo así como 9 con... ¿Sí? Esto es el interés. Por 119.000. Algo así como... Ah, no hace falta hacer la TEA porque es menos de un año. Ok. Claro, en realidad esta es la TEA. La tasa efectiva es esta. Tenés un K de 1 y lo tenés 6 meses, con lo cual lo tenés la mitad del tiempo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es qué cosa? Perdóname. La tasa de interés. ¿Y la calculaste vos ahí? Claro, es la mitad. Después me dice que tenemos una comisión que es igual a 1.5 para todo el periodo. Tenemos un seguro que es del 0,03 mensual, o sea, por 6. Y gastos de almacenamiento del 1 mensual por 6 me va a dar cuánto es el porcentaje total. Vamos a hacer entonces ahora 119.000 por 1785 es el 15. bien, El 1 1785. ¿El seguro cuánto es? 35,70. ¿Y los gastos de almacenaje? 1190. No, el seguro es 214. ¿Cómo? El gasto de almacenamiento es 7.140. ¿Por qué? No, porque Porque no es 0,003. el seguro es mensual ¿No le falta un cero ahí? y el periodo es 6 meses. ¿Y el almacenamiento cada cuánto es? El almacenamiento dice que Ah, es es uno mensual mensual, tenés razón, perdón. y dura 6 meses. Y el otro es para todo el periodo, ok. La comisión está bien, es 1785. El seguro es por 6. El seguro son 214,20 para los 6 meses y Y los gastos de almacenaje. los gastos son 7.140 para los 6 meses. 7.140. Bueno, entonces tenemos 100, perdón. Vamos a sumar todo. 119.000 más 11.037, que es el interés, más 1.785 más 214,20 más 7.146. Esto nos da 139.182. ¿Está bien? Eso es lo que nos cuesta toda la operatoria. Es decir, yo pido 119.000 y pago 139.000. ¿Hasta acá estamos? Ahora, todavía no terminamos, nos falta la segunda No, pero parte. Sí. igual el costo del warrant en sí son eso a diferencia de 20.000. Bueno. Porque vos ahí estás contando los 119. Es que es lo que tengo que devolver, es el M sub n. El M sub n es igual al M sub 0 más el interés más los gastos de la operatoria, es todo junto. Lo que a vos te interesa es esto, el M sub n.
que es el monto total que hay que pagar. Y- Vos tenés que devolver el capital que te prestaron, más el interés, más las comisiones. Todo tenés que Lo entiendo, pero por eso, en realidad el costo del warrant, por eso yo, es solo los 20.000. Sí, Ya sé Sí, que pero tenés eso que volver todo, obviamente, pero. por eso. El tema es que eso, ¿por qué es importante esto? Porque esto lo vamos a comparar con los ingresos de septiembre, que van a ser igual a 1.400 toneladas por $102 la tonelada. ¿Cuánto me da eso? 1.400. 142.800. Esto me da 142.800. Entonces, si yo vendo en septiembre, obtengo 142.800. ¿Qué hice para vender en septiembre? Pedí prestado el préstamo, entonces con esos fondos pude seguir funcionando. Yo hago la venta de septiembre y obtengo, si hago esa venta en ese momento, obtengo 142.000. ¿Convenía o no convenía sacar el warrant? Sí, tenés la ganancia que es los ingresos de septiembre menos el MN, ¿no? Claro, exactamente. Ahí yo puedo hacer una tercera pregunta, que no está ahí, pero que creo que está en el otro ejercicio, que es, ¿hasta qué precio me conviene entrar en el warrant? ¿Cuál es mi punto límite? El punto de equilibrio. Para eso lo que voy a hacer es fácil. Voy a hacer M sub n, que es esto del warrant, igual a el precio, del precio que es mi incógnita, por la cantidad. Entonces vamos a hacer 139.182 por el precio, que es mi duda, dividido 1.400 toneladas. ¿Cuánto me da eso? Aparece si quieres. No, no se ve. No, no aparece si quieres. No te ven ahí. 99,40. Ahí va. Cuidado, hija. Pero hay algo que no estoy entendiendo. Yo lo que hice fue sumar aquello que le voy a tener que pagar al banco por encima de los 119. Sí. Se lo sumé a los gastos. Me dio 20.000 y pico. A los gastos del guarrantero. Sí. No entiendo cuál fue tu criterio para decidir si fue mejor o peor. Perdón. Ahí El tema es este. Vos, cuando tenés dos opciones. O vendo y me quedo en 119.000 pesos en el bolsillo. O te lo guardás, o te guardás el cereal, la mercadería, y vendés en septiembre a un precio más alto. ¿Sí? Pero ¿qué? El problema es que para vos vender en septiembre necesitas fondos para funcionar de marzo a septiembre. Sí. Y hacer eso me va a salir 20.000 pesos arriba. Sí. Entonces, ¿querés ver? ¿Te conviene o no te conviene hacer eso? ¿De qué va a depender? Bueno, de todo lo que calculamos, que lo entiendo, pero yo lo que hice fue restarle a la venta de septiembre esos 20.000 pesos, que era lo que se queda el banco y lo que me sale la guarrantera, y comparo ahí si me conviene o no con el inicial. ¿Está mal? Pero metodológicamente sí está mal. Vos tenés que comparar si el préstamo conviene o no conviene. ¿Cómo se calcula un préstamo? Con esta fórmula. Por ahí numéricamente podés llegar, pero el problema es un problema metodológico. Vos tenés que ver si ese préstamo conviene o no conviene. ¿Cómo lo haces? Con esta función. El monto a devolver, que esto es lo que la operatoria warrant total es esto, el M sub n. Pasados los 6 meses tenés que devolver esto, que va a estar compuesto por el monto del capital inicial, el interés del banco y los gastos de la guarrantera. Entonces, vos lo que querés ver es si esto, cómo es, si es mayor, igual o menor
de los ingresos brutos de septiembre. ¿Me explico? Sí, pero no sé por qué siento que haces como una doble contabilización de los 119, que en ¿Por qué? realidad... Y porque antes me los quedaba directamente en el bolsillo y para la fórmula se los tengo que devolver al banco. Y porque es un préstamo. Sí, yo entiendo. Es una cuestión conceptual. En ningún momento lo tuviste. Vos agarrás, tenés esos cereales y se lo dejás al banco. No es que lo tuviste. Vos le pediste al préstamo al banco y el banco te va a dar el equivalente a lo que vos depositas en un warrant. Con esa plata vos funcionás. Pasados los 6 meses vos podés vender eso con un mejor precio. Esperarías venderlo a un mejor precio, por eso lo hiciste. Ahora, poder hacer todo eso tiene costos. ¿Cuál es el costo? El tener que devolver los 119.000, el tener que pagar un interés y un gasto de operatoria. Y uno dice, ¿para qué haces eso? Y si yo lo vendía a 142.000 como precio final, me convenía. Ya vimos que valía la pena hacer eso. Si yo lo vendo en marzo a 119.000, ya está, no lo hago. Pero me estoy perdiendo de ganar con toda la operatoria unos, ¿cuánto? Unos 3.000, 4.000 pesos más podría haber ganado. Por encima. Bueno, ¿Sí? entonces a los 142 le vas a restar el interés que le devolves al banco y los gastos de la guarnantera. Y eso es para ver si te conviene o no te conviene. Sí. Porque lo Pero que no lo podés, sí, pero el tema es de vuelta. No confundas matemática con concepto. El tema es, como son cuentas fáciles, matemáticamente lo podés resolver así. Pero si vos me lo pones en un parcial, está el concepto mal. El tema es, vos tenés que comparar el monto del crédito versus tus ingresos. Porque ahora después cuando veamos tasaciones más adelante, en el próximo tema, es más todavía así, porque es recontraestructurado. Si lo haces matemáticamente llegás varias veces, pero conceptualmente hay cosas que están mal. Entonces vos tenés que comparar esto versus esto. Entonces tenés que calcular esto, no puedes calcular solamente esto y lo comparás con esto. Tenés que hacer todo el proceso. Porque es como pasa en la realidad. Vos cuando devolvés, no devolvés solamente el interés, tenés que devolver el capital también. Esta fórmula es importante ahí. Y después acá sí tenés precio por cantidad. Entonces esto es lo que haces versus esto. Esto versus esto. ¿Sí? sí hay algo que conceptualmente no me convence, pero no me cierra, no lo entiendo, pero porque lo que yo ¿Qué siento cosa? es que como lo estás planteando, una vez que cobrás de la venta de septiembre, vos deberías devolverle al banco, ir con un sobre en la mano al banco y llevarle 119. No, es que todavía no lo cobraste. No, cuando lo cobres. No, al revés, vos tenés que pagar para poder venderlo. Si no pagás, no lo podés vender. No tenés esa mercadería vos en la mano. Está en el warrant todavía. Claro, está ahí, está congelado, eso no lo tenés propio. Hasta que no pagues, no se libera. Hasta que vos no pagues, eso no lo podés disponer, no es tuyo. No puedes venderlo. ¿Y yo en qué momento del ciclo productivo pido el préstamo? Cuando, por ejemplo, terminás de cosechar. Todos venden en ese momento, baja el precio, vos si retenés la mercadería y la vendés contra estación, podés venderla más caro. Depende del tipo de producto. Ah, pero el banco entonces no te da los 119.000 pesos en ese momento. Sí, te lo da en ese momento, cuando vos lo vas a pedir. Si no, ¿cómo alargás la próxima temporada? ¿O cómo vivís? Pero entonces,
Perdón, hago una pregunta porque por ahí también lo ayudaban. Vos cuando pedís el préstamo, estos 19.000, metés lo que acabas de cosechar en la guarrantera y con esos 119 seguís produciendo. Vendés esa segunda producción de invierno, ponele. No, no es la Cuando segunda. cobras. No es así, mira. Y pero si no, ¿con qué pagas los 119? Para recuperar la mercadería y vender todo. Y antes tenés que tener los fondos. Por eso Tenés que- digo la segunda cosecha. No, y no tenés segunda cosecha. Hay muchas cosas que tenés una sola cosecha. Pero vos con esto tenés la opción de tener plata para seguir funcionando y vender después. Pero vas a tener que tener la plata para pagarlo el guarro. Por eso digo, como vos decís, para seguir funcionando, eso es lo que yo digo. Es esto, mira, ponele. Que Vamos vos con la manzana. haces esa segunda cosecha, Ponele, manzana. esa segunda cultivo. ¿Vos cuándo cosechás la manzana? ¿Junio, julio? No, No sé, marzo. marzo. El tema es que cuando todos cosechan en marzo la manzana, ¿cuál es el precio de la manzana? Bajo, Bajo. no sé. El precio es bajo. ¿Cuándo quisieras vender vos la manzana? En junio, julio. Vamos a Y ver, en marzo, invierno, abril, mayo, junio, julio, agosto. Agosto, primavera. ponele. Si vos ponele que acá sea 100 el precio. Si vos la vendieras en agosto, sabés que va a tener un incremento del 50%. 150 pesos cuesta la manzana. Y la podés conservar la manzana así en cámara de frío. Usás tecnología cámara de frío, se guarda muerta de risa. No tenés un problema tecnológico de almacenaje. ¿Por qué todo el mundo vende en marzo y no vende en agosto? ¿Por el costo que le implica la cámara de frío? ¿Por eso? No sé. Y para tener plata para seguir funcionando porque no tienen tanto capital para seguir. Exactamente, porque la mayoría son chacareros chicos y si no venden no pueden morfar. Necesitas vender acá porque necesitas la plata para vivir. No tenés resto para seguir funcionando, porque acá ya estuviste gastando plata, tuviste que pagar deudas, etc. Vendés porque necesitas vivir. Ahora, todo el mundo sabe que si pudiera vender en agosto, le va mucho mejor. Entonces, ¿qué podrías hacer? Vas al banco, pedís un warrant por estos 6 meses, ¿qué hacen? Te calculan para darte el préstamo cuánto es, ponele, por 100, cualquier cosa, de kilos. Entonces te va a dar un warrant de 10.000, con eso, ¿qué haces hasta agosto? Y con eso morfás, vivís, básicamente. ¿Largaste otra cosecha? No tenés cosecha y 2 cosechas hasta agosto. Simplemente continuás tu vida. Pero sabés que para agosto estimás va a ser de 150 pesos el precio. Por los antecedentes históricos, lo que fuera. Entonces, cuando llega agosto, vos vas a levantar el warrant. Si este era tu M sub 0, vas a tener que pagar un M sub N. Sí, vas a tener que pagarlo antes de poder venderlo. Y sí, porque eso, mientras vos no pagues, la mercadería que está dentro del warrant, vos no la podés usar porque está congelada. Bien. Y en agosto, ¿con Sí. qué plata pagás Y tenés que conseguir la plata. para que te liberen la mercadería? Claro, Tenés eso que es lo que pagar. se dice. Y bueno, Que vos ese entre es el marzo y problema. agosto podés tener otro cultivo, no sé, otra producción No la que te tenés muchas permite veces. en agosto tener un No. ingreso y pagar el warrant. Pero así no funciona el mundo real. Si fuese así tan fácil, sería fácil. Los que hacen fruticultura no tienen otra cosa. La mayoría de Entonces la vos, producción en marzo, agropecuaria no funciona así. Entonces vos en marzo sacás el préstamo, pero con plata que ya tenés, porque en algún momento lo vas a tener que pagar. Y sí, en un momento tenés que pagarlo. Sí, pero te ves en la situación de en agosto tener que pedir otro préstamo para pagar para que te liberen el warrant. No, porque lo que existen son los mercados de futuros y tenés ventas anticipadas. Vos lo que podés hacer es, en realidad, al que es del frigorífico, yo te lo vendo por anticipado cuando estamos acá cerquita. Entonces, ahí sí yo puedo negociar con el tipo que me lo puso en el warrant. Con la warrantera. Una O pregunta. sea, Ya tengo negociado el precio. Vas y le decís a alguien, tengo tantas toneladas de manzana en la guarrantera, te lo vendo, cuando me lo devuelva, me Claro, devuelvan se lo vendés, no, se lo vendés. Y se lo vendés y, o sea, pago por anticipado. No, se lo mandás por anticipado.
es un rato. O con la misma empresa. Pero Muchas ¿cómo lo veces haces los que por te dan, anticipado si no lo tenés? muchos de los que te ofrecen la capacidad del servicio de almacenaje son también acopiadores intermediarios. ¿Entendés? O sea, este mismo que te da el servicio de Warran, el frigorífico, también vende, no es que simplemente ofrece eso. O sea que se lo podrías vender a la guarrantera. Claro. Pero a un precio mayor. Fran, pero una pregunta. Sí. Si vos, dado este ejemplo, ¿no? En marzo tenías 10 lucas. Le podías Sí. venderlo y sacar 10 lucas. Hiciste lo de la guarrantera. Ponele Sí. que en agosto podías vender por 150, pero con todos los gastos y el interés te quedan, no sé, 140, por Sí. decir algo. De esos 140, perdón, 140 no, 14.000. De esos 14.000 tenés que devolverle 10 al banco. Te quedan 4. Sí. ¿No sería parte de tu análisis ver si vos en esos 6 meses gastabas ese dinero para mantenerte? Porque el banco se está llevando todo lo que vos hubieses vendido en marzo. Y un poco más incluso. No. No, justamente, o sea, si no, no lo harías. O sea, confío en él. Me parece que ahí hay una cuestión que, no sé, no entiendo, no termino de entender el núcleo de la confusión. A mí me parece que bastante... Fran, Vos pedís el préstamo para funcionar. Vos no sé si vas a tener esa plata o no, o sea, cuál es el monto de vivir. Vos lo único que sabías era que acá te daban 10.000. Si vos lo aguantás, conseguís 15.000. Lo que querés saber es si hacer esta operatoria de préstamo llega a cubrir esta venta futura, ¿sí o no? Es eso. Y vos no pedís un préstamo cualquiera, sino que pones una mercancía en forma de garantía. Quieren, para no tamizarlo con la cuestión familiar, si te alcanza la plata o no, ponele que tenés mucha plata. Entonces eso después lo podés levantar y después retirás la mercadería, no importa. Porque no pones todo ahí, pones una parte. Ahora, lo que pongas ahí, que lo levantes, esto te permitió tener, al finalizar, mayor plata. Un volumen mayor que si lo hubieses vendido acá. Volumen mayor aún descontándole los gastos del operatorio. Claro, pero efectivamente vos en marzo tenías 10.000 pesos Sí. y en agosto limpios a vos te quedan, no sé, 4.000. Está bien, viviste durante 6 meses. Sí, pero no te quedan 4.000, te quedan los 10.000 que usaste para vivir, más 4.000. Acá tenés 10.000 y 10.000. Acá tenés 10.000 más 4.000. No. Porque todo lo que el M sub 0 no lo estás contando. Con el M sub 0 funcionaste, por eso lo hiciste. Por eso, en teoría, esos 10.000 te los fuiste gastando en esos 6 meses en el, no sé. Claro. Lo que pasa es que vos lo que querés ver a previo, o querés estimar si vale la pena o no hacer eso. En el ejercicio 2, si hacen después lo hagan ustedes en su casa, van a ver que no te da positivo, no te convenía. Depende de cuánto es la diferencia entre esto y esto. No siempre te conviene. Acá no es que te queda 4.000 y ya está, no. Tuviste los 10.000 para funcionar más el plus ese. Y a veces no es solamente 5.000 o 4.000 más. Ponele que lo vendas a 200. Ponele que pudiese hacer eso con frutilla. El problema de la frutilla es que no la podés conservar. Pero la frutilla vale 150 pesos o menos el kilo en septiembre y si la vendés ahora o dentro de un mes, en julio, vale 600 pesos el kilo. Lo mismo que el tomate. Si uno pudiese conservarlo, tenés una mina de oro, vas con el camión de caudales a venderlo. Entonces todos los productores quisieran hacer esa operatoria si se pudiera. Lo que pasa es que no se puede conservar. Son muy perecederos. Pero la manzana o la pera se puede guardar en cámara. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Se supone que los gastos que te cobra la guarrantera por este periodo de tiempo deberían ser más bajos Sí. que una empresa de acopio normal, digamos. ¿No? Se cortó mucho. Deberían ser.
con un precio más barato que una empresa de acopio normal, fuera del warrant, digamos. Porque si no, en vez ¿Por de qué? pedir el préstamo, vos acopias la mercadería y la vendés más adelante. Sí, pero en el medio necesitas la plata para seguir viviendo. Claro, pero si después igual la tenés que pagar antes de recuperar pero la mercadería, se El supone tema es que que necesitabas vivir. tenés otra Y acá lo que posibilidad. haces, no, porque vos tenés varios mecanismos. Por eso le decía al mercado de futuro, excepción. Mecanismos para fijar las ventas a posteriori. Y no tenés que entregar la mercadería en ese momento. Tenés múltiples mecanismos para poder hacer ventas a futuro y después entrar mercadería. No es que acá lo tenés y tenés que pagar todo y cargas todo en el camioncito y lo vendés. Vos tenés muchos instrumentos financieros que te permiten hacer la venta, o sea, haces la venta ahora y la entrega de mercadería en 6 meses. Mercado de futuro. Entonces ahí ya lo resolviste eso. El tema es que vos necesitas, vos haces esto porque necesitas esta plata ahora, acá, en algún momento. Sí, lo más fácil es vender al momento de cosecha, pero si es bajo el valor, y bueno, ahí quieres evaluar si no te conviene hacer toda esta operatoria. Va a depender del precio futuro y del costo de la operatoria, de las dos cosas. ¿Se entiende más o menos? ¿Preguntas? Bueno, la propuesta es que estos ejercicios traten de hacerlos, el resto son todos muy similares, traten de hacerlos para el lunes. Ya estamos a jueves. Pueden hacer todos, en realidad ya están en capacidad de hacer todos. Hay algunos que son de hacer los flujos de fondo para los diferentes sistemas de amortización. Esos, si quieren hacerlos, que es para practicar cómo se construyen las cuotas. No les vamos a tomar eso en un parcial de cómo se construye la cuota, pero están buenos para ver eso, cómo se van componiendo, cómo son los elementos y cómo es la evolución. Que es el ejercicio, ya le digo. A ver. El 9 es así, por ejemplo. 9, 10, 11 van por ese lado. O sea, esos tres no son tan importantes para el parcial. 9, 10, Pueden 11. hacer, traten de hacer algo. Sí, traten de hacer alguno, pero para ver cómo se hace. Después, algunos Bueno, vamos a hacer de esos. ¿Cuál es el El que componente quiera. entonces que varía, que pide flujo? Pide la evolución de las cuotas. O sea, te dice que pedís un préstamo y que hay que pagar. Entonces tienes que hacer la cuota para cada año. Tienes que hacer el flujo de la amortización del capital. Entonces, para cada sistema, uno puede ver ahí cómo se compone la cuota por dentro. Es como hacer un despanzurrar la cuota y ver cómo es la evolución. Está bueno eso. Creo que en El la guía teórica 12, está explicado eso, ¿no? sí, está explicado. Ah, los tipos de sistema francés, alemán, americano. Okay. Claro, la próxima vamos a hacer eso. Igual vamos a hacer ejercicios sobre los sistemas. Y vamos a hacer, si nos da el tiempo, vamos a hacer el de los planes canje. Que en realidad hay uno que es el 12, lo que pasa es que es medio largo, pero traten de hacerlo. Que es de plan canje. Yo tengo una pregunta sobre los sistemas. Vos habías dicho que Sí. el alemán, como una diferencia, porque acá en Argentina se usa mucho el francés y que siempre entendí que era, se pagaba primero interés, mucha porción de interés al principio y después terminabas pagando más capital. Y vos medio que definiste el alemán en ese modelo, ¿puede ser? Es así.
El alemán lo que tiene es que es bastante ameno al principio, pero llegás a incumplir y te sale re caro. Lo digo por experiencia propia de deudas con ISA. ¿Cuál? El alemán. El francés es más fresco. El alemán peor. tiene esto. Sí. El tema es así. Vos para calcular el alemán tiene cuotas que son variables. Lo que tenés capital constante y el interés es variable. Entonces, ¿por qué? Ponele que vos tenés un M0 de 100 y a 10 años, una tasa de 10 años, ¿sí? Y una tasa de interés del 10%. Vamos a hacer todo. ¿Cómo haces? Lo primero que tenés que hacer con el alemán es, el capital es constante, a 10 años, entonces tus cuotas de devolución son siempre lo mismo. ¿Cuánto es? 100 dividido 10, con lo cual, ¿cuánto te da? 10. ¿Sí? Vos ya sabés que tus cuotas de capital para el año 1, 2, 3 siempre es 10. ¿Sí? Voy a poner más alto acá. Así se aprecia mejor. Tú siempre tenés cuotas constantes de capital. ¿Qué es lo que es variable? El interés. ¿El interés cómo se calcula? Se calcula sobre el saldo no amortizado hasta ese momento. Claro. Para el año 1, ¿cuánto es el saldo no amortizado? El 100%, o sea que es el 10% de 100. ¿Cuánto es 10? Póngale que es lo mismo. Para el año 2, ¿cuánto es el capital no amortizado? 90. 90. Con lo cual, 9. Vamos a poner, de acá es 10, acá es 9. 8, 7 y así. Fíjense que entonces si uno lo graficara sería una cosa así. Donde tenés acá interés y acá capital. Así es la composición, ¿sí? ¿Qué tiene de interesante eso? Que vos proporcionalmente bajando, son cuotas que son variables, cada vez pagas menos y proporcionalmente vos pagas más capital. O proporcionalmente, digamos, vos al principio ya estás amortizando estos por año, ¿no? Vas amortizando el capital. ¿Hasta ahí estamos? Bueno. El sistema, o sea que si vos te atrasás, perdón, si uno se atrasara en el pago de esto, se generan intereses. Pero sin embargo vos ya estuviste cubriendo o ya saldaste parte del capital, con lo cual, si vos te atrasás, se vuelven a calcular intereses, pero se calculan intereses sobre esto, que es lo que quedó nomás. O sea que no es tan jugado. Pasa que al principio vos por ahí tenés cuotas enormes. ¿Qué pasa con un sistema francés? En el sistema francés, por el contrario, vos tenés cuotas fijas. ¿Sí? Donde el capital y el interés es variable. Lo que es fijo es la cuota. Pero ahí si hay inflación, ¿qué onda? No, acá eso es otra variable. Estamos viendo acá tasa real igual. Estamos a tasa real. O sea que la inflación se anula. O se anula, en realidad ya está incluida. Si uno lo graficara, sería una cosa así. Acá tenemos capital y acá interés. Claro. Para cada año. Fíjense que en la cuota fija, ¿y la cuota cómo se calcula? ¿Cómo se calculaba la cuota? ¿Se acuerdan? La cuota, que es fija, se calcula a través del siguiente fórmula. M sub 0 es igual a, la cuota es igual a L M sub 0 por un factor de anualidad,
donde nuestro factor de anualidad va a ser igual a tasa efectiva dividido 1 menos 1 más I a la N. Donde, bueno, tasa es esto y N es la cantidad de años del crédito. Pónganle que me da, vamos a usar un ejercicio de acá. A ver, déjenme ver. Pero no me lo da. No sé. Pónganle de 10.000. Vemos 0,384. No sé, cualquier cosa digo. Un número más redondo. 0,2500. Entonces voy a calcular 10.000, que es el monto sub 0, por 0,25. ¿Cuánto me da? Cuotas de 2.500. No sé ni cuánto es el interés, nada. Habría que calcularla. Eso me da cuota de 2.500. Vos ya sabés que tu cuota es de 2.500. Esto te facilita mucho cuando trabajás con calculadoras. Eso vieron las calculadoras para evaluar préstamos. Me dicen 2.500. Entonces lo que tengo que hacer es empezar a calcular el interés. ¿Cómo voy a hacer? O sea, la composición interés y capital. Yo lo que sé hasta ahora, siempre acá también el interés siempre se calcula sobre el saldo no amortizado de M sub 0. En este caso, si era 10.000 el M sub 0, el interés para el año 1, ¿de cuánto? Póngale un 10% de interés. ¿Cuánto sería? El 10% de 10.000 me da de interés para el año 1, ¿cuánto? 1.000. ¿Sí? ¿Cuánto es de capital? Si la cuota es de 2.500 y el interés es de 1.000, el capital es de 1.500. Para el año 2, lo que voy a hacer es, el interés lo voy a calcular sobre el capital no amortizado, que es de 10.000 menos 1.500, o sea, 8.500. 8.500 por 10, 850. Da diferente porque tiene un número al azar, ¿no? 850, 2.500 menos 8.000, menos 850, perdón. ¿Cuánto me da? 1.750. Y así. Voy a tener que ir haciendo para cada año, fíjense cómo se va reduciendo proporcionalmente el interés y va aumentando progresivamente cuánto pago de capital. Pero lo primero que haces es fijar una cuota que es la fija y recién hacer la partición. Exactamente. Exactamente. En el otro, vos lo primero que tenés que hacer es dividir el M sub 0 en las cuotas fijas de capital. Y empezás a calcular el interés sobre el capital no amortizado. O sea, todo lo que no restaste hasta ahora. Y entonces te da una cuota variable. En el francés, por el contrario, lo primero que tenés que hacer es calcular acá. Con esto, el monto tuyo de cuota. Que te da, porque te da un coeficiente el FA. Pone 0,321, 0 punto algo. Entonces eso, multiplicás el M sub 0, 10.000 por 0,25 y te da, esto es el monto de la cuota. Ahora vamos a ver para qué es útil esto. A partir del monto de la cuota, si uno quiere hacer los ejercicios, ahí le restás el interés del capital no amortizado y entonces te da la diferencia, este delta te da el capital. Y así se va calculando. ¿Para qué es útil esto? Como es cuota fija, yo puedo estimar si alguien es, o una familia o una empresa es susceptible de poder recibir el préstamo. Claro. ¿Qué significa? Por lo general, yo si tengo que asignarle un préstamo a alguien, no le puedo, o sea, lo que le puedo prestar está en relación con lo que esa persona tiene de ingresos. Por lo general, se asume, que un ingreso, que un préstamo, no puede, usos y costumbres, tiene alguna explicación igual, no puede superar el 40% de los ingresos totales. Entonces, yo, sabiendo esto, yo puedo saber el monto, sabiendo el monto de la cuota y cuál es tu ingreso, yo sé que la relación entre esto y esto no puede ser mayor al 40%. Hay algunos ejercicios sobre eso. O sea, el monto de la cuota no puede superar el 40% de los ingresos. Con lo cual, yo puedo saber si le puedo otorgar o no ese préstamo. O al revés. Esos son en las calculadoras online de los bancos, que dicen cuál es su ingreso total. 100.000, pónganle. Bueno, vos pones 100.000 y te dice, bueno, a usted le podemos asignar una
un préstamo total de tanto. ¿Por qué? Porque eso va a representar una cuota mensual de X monto. Claro, en realidad lo que te puede hacer el banco es darte algún préstamo que pagues 40.000 pesos por mes. Y después ver en periodo de tiempo cuán grande puede ser el M0. Exactamente, y eso va a depender de la cantidad de años y de la tasa de interés, que son estos dos variables. Lo que hace el sistema es computarte el N y la tasa. De esa manera se calculan los préstamos. Lo que pasa es que tiene a favor que es una cosa fija, entonces el otro es más complejo. ¿Estamos más o menos?